Gracias. Incorregibles. No, la verdad que yo sé que tiene otro valor acá en la sociedad rural cantarlo, pero hoy teníamos que disimular y ser civilizados. Así que bueno, muchas gracias por venir. Feria del Libro. Bien. Estamos presentando un libro, ¿no? Estamos presentando un libro. ¿Se lo compraron ya? ¿Y ahora qué? Sí, está buenísimo, porque ideas son lo que necesitamos para que se haga realidad el cantito. Y acá las vamos a hablar, las vamos a charlar, y por eso le damos la bienvenida a todos. Un montón de gente que va afuera, por cuestiones de seguridad, mirá. de bomberos, ahí están. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno. ¿Quién quiere empezar? ¿Saborido? ¿Quiere Sí, yo empezar empiezo. usted? Yo quiero comentar una cosa, la verdad que primero muchas gracias. Estoy un poco nervioso, nunca tuve tanta gente mirándome al mismo tiempo. Estoy un poco, tengo días raros, esto fuera de joda, se me está muriendo un perro. No, de verdad. Tiene 18 años, se llama Matías, ya no come, ya no lo puedo levantar, de verdad. Y hablando ayer fui al teatro y después me encontré con unos amigos y le comentaba esto. Le digo, mirá, el perro se muere, no lo vemos sufrir. Fue el perro que estuvo con mis hijos, con mi familia, con Marlene. Fue el primer perro de Marlene, ya de grande, fue el perro de mis chicos. Y se está muriendo, ¿no? Entonces apareció ahí el debate, ¿no? Si lo sacrificamos o esperamos, prolongamos la larga agonía, ¿no?, del perro. Y empezamos a hacer charla. No quiero que en esto vean una metáfora política. Todavía no es que uno va. Yo voy a llamar a la veterinaria en todo caso, no voy a llamar a Urtubey para ver. Y ahí apareció una cosa que era la charla que se dilata y no llega a ningún lado, ¿no? La discusión, que cuando es de política se complica aún más. ¿Por qué? Porque en un momento hay que terminar una discusión política y hay dos maneras elegantes de terminar una discusión. Digamos, la forma de terminar una discusión un poco elegante ya sabemos cuál es, pero las formas elegantes apelan a dos ideas de hondo caladura democrática. Una dice, en un momento alguien se aburre de la discusión, si Corach, Frondizi, no se sabe ya de quién están hablando, y uno dice, qué bueno que pensemos distinto, ¿no? Y en realidad pensar distinto es una mierda, ¿no? Porque básicamente si uno quiere ir a Villa Gesell y el otro San Clemente es un problema. Y claro, no arreglás yendo a Mar de Ajó. O vas a un lado o vas al otro. Y esa idea, ustedes saben que es un problema, pensar distinto, porque muchos de acá tienen madres antiperonistas y antikirchneristas, ¿o no? ¿Vieron tantas? ¿Sí? No deben. Uno piensa si en realidad esa mamá mira dentro de la boca de noche cuando duerme a ver si está Marcos Peña adentro, pero no. Esa mamá trae un problema porque es un vínculo, porque es un ser querido y porque obviamente, más allá de que uno a veces en los ojos vea que en las retinas está todavía la cara de Mariana Fabiani, quiere seguir teniendo un vínculo, no puede por un tema político, es un vínculo y no se puede cortar. Y la otra manera de terminar una discusión política es hay que poner en realidad cara de Alfredo Palacios, ¿no? O de Joaquín Morales Solazzi, ¿no? Y decir, qué importante que va a ser
el día que los argentinos nos pongamos de acuerdo. Ese es el problema. Que todos los argentinos tiremos para el mismo lado. ¿Sí? Como si fuera tan fácil, ¿no? Decir, ¿para qué lado? ¿Qué sé yo? ¿Para Vicente López? ¿Para Avellaneda? ¿Para qué lado tiramos los argentinos? Pero en un momento... Y esa especie de cannabis argumental... En un momento rodea la discusión y la deshace, y queda esa idea del ponerse de acuerdo como algo que en algún momento se va a poder lograr, pero en realidad lo que hace es postergarse la discusión, la real discusión política, porque ponernos de acuerdo no vamos a ponernos de acuerdo nunca. El tema es, ambas ideas pueden ser la negación de la política, ¿no? Ese es el problema quizás. Suponer que algún día nos vamos a poner de acuerdo, que siempre son con las ideas de los demás, de otros, ¿no? Siempre ese lado al que se tira es hacia la derecha, ¿no? Generalmente. Pero ese es el tema, es como si podemos tener la capacidad de volver a la política y a partir de ahí restablecer ese imposible que es el ponernos de acuerdo, ¿no? Hasta ahí, bueno. Bueno, yo le quiero preguntar a propósito de estos temas a Axel Kicillof. Yo soy periodista deportiva, tengo muchas preguntas sobre, por ejemplo, en qué momento decidiste tirar el centro en vez de pegarle al primer palo, pero las voy a cambiar. Cambio el chip y te pregunto, Axel, ¿es posible ponernos de acuerdo, tirar todos para el mismo lado, o en realidad esa fantasía lo que está ocultando es que hay intereses contrapuestos y que no hay manera de cumplir con las expectativas de todos los intereses contrapuestos? Mirá, bueno, yo primero me tomo un segundito para agradecerles tengo que hacerlo, me dieron un papelito, así que lo voy a hacer para que no me olvide de nadie. Primero que nada, a Carlos Díaz de Siglo XXI, a Siglo XXI, a Raquel San Martín, y después a todos los otros interlocutores y autores que no están acá, pero ya que ustedes están, agradecerle a Ángela. Yo hago de Pagni. Tenemos a Pañi acá. Pero también Ale Berkovich, Ingrid Beck, Noelia Barral Grijera, Carlos Pañi, y después algunos compañeros, a muchos compañeros, a todos mis compañeros, a mi familia, ahí está mi esposa, mi mamá, bueno, varios de mi familia, pero también a mis hijos que andan dando vuelta por ahí, y obviamente al equipo que trabajó, tanto el Morán como... Miren, ya el kirchnerismo haciendo lío. No pueden... A mí me parece que es un símbolo del macrismo. Nos están viendo, chicos. Un montón de gente sentada y un montón de gente afuera pidiendo queremos entrar, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Poca gente sentada alrededor de la mesa y mucha gente queriendo entrar. Pórtense bien que nos están mirando los mercados, por favor. Sí. Después, miren, ¿se escucha afuera? ¿Hay para escuchar afuera o no? Parece que no, se escuchan entre ellos. Un problema de abundancia tenemos. Yo digo que los dejen entrar. ¿Los dejan entrar? Dicen queremos entrar, ¿no? Es como una idea acerca de... Bien, ya está. Bueno, ahí están yendo a ver si se puede resolver. Creo que hay una limitación de la habilitación de los bomberos, de esas cosas. Sí. Ahora hablamos con Patricia Bullrich y solucionamos todo. No le pidas que solucione a Patricia, que siempre soluciona de la peor manera, ¿no? Y cree que soluciona. Deja, Patricia, así que deja. No ven. Bueno, vamos, que hice una introducción larguísima y... Bien. Y quedé así como... Perfecto. Vamos. No, pero Jessy, Nico, Esteban, Mariano, Laura y obviamente a la Fundación del Libro. Bueno, aplaudimos a todos estos. ¡Vamos! Bueno, perdón porque me lo había guardado para el final, pero me iba a olvidar, así que lo dije al principio. Y ahora contesto un poco continuando lo que planteaba Pedro y lo que me preguntaba recién Ángela. Lo primero... Y bueno, hay que hablar con los bomberos, es un tema de bomberos, ¿cómo hacemos? No es con inclusión esto. A ver.
¿Y quién podrá resolver esto? ¿Quién no está dejando entrar? La paciencia. No, el tema es un tema de habilitación. Sí. Sí, es un... Bueno, Es un problema. ahí voy afuera. Y no me escuchan, para colmo. No, no se puede. Por un tema de habilitación Sigamos y de bomberos adelante. nos dicen que no se puede. Bueno. Bueno, después va Axel a saludar. Sí, después ¿no? voy. Va. Bueno, no, la primera respuesta que me surge tiene que ver con el libro y con la idea del libro y tiene que ver un poco con... me cuesta que me estén manifestando... Pero son 20 inadaptados. No. Acá tenés un montón de gente sentada, comportándose. Está lleno de peronistas que todavía no se sacaron los zapatos. Vamos. Bueno, Hagan así ustedes, acá, vamos. entonces, no, lo primero con respecto al género del libro o al estilo del libro, al modo en el que se pensó, que ahí le tengo que agradecer especialmente a Soledad, a Jessica, a Carlos, que empujaron para que se hiciera un segundo libro de entrevistas que viene a ser la continuación, pero también la superación del libro anterior, pero la repetición del género. Creo que hay una de las cuestiones centrales que me parece que es lo primero que a mí me deja muy conforme con haberlo hecho y con que esté dando vueltas y con los comentarios que voy recibiendo, es que un poco uno sospecha que hay en Argentina algo parecido a una discusión política, hay muchos programas de política, hay mucha efervescencia política, más en tiempo de campaña, pero todo el tiempo la impresión que uno tiene, por lo menos uno que viene a ser algo así como un protagonista, es que los temas realmente profundos, importantes y casi diría interesantes, nunca se discuten. Nunca hay tiempo en las entrevistas, la tele habla de otras cosas y a eso se le agrega un poco la idea que vos decías de cuando empiezan a jugar los intereses. Y digo por qué, porque hace poco hubo algunos de estos episodios que me pasa cuando voy a una entrevista televisiva. La deben haber oído una de las últimas, esta con Viviana Canosa, ¿no? Tal vez alguno, sí. Bueno, dejémoslo ahí, pero quiero decir esto porque voy a comentar mi sensación objetiva en ese momento, ponerlo en el marco de para qué se escribió el libro y por qué me parece importante esto que me estabas preguntando. Porque en esa entrevista, como ustedes vieron, y esa entrevista no era con el más recalcitrante de los periodistas oficialistas, pero es algo que se repite. Uno va a hablar, te hacen una pregunta, la pregunta tiene algún interés y más allá de mi inclinación a dar respuestas largas, que ya es más o menos conocida, más allá de eso, cuando uno empieza a contestar la pregunta, aún si trata de ser conciso, lo más escueto y lo más directo posible, te interrumpen. No sé si lo notaron. Te interrumpen. Y no es un problema de esa periodista en particular ni de ese programa en particular. El problema es que uno se les escapa de la agenda de lo que está permitido hablar dentro de la discusión política o lo que sería la discusión política en la Argentina. Incluso si uno estrictamente contesta la pregunta, que no le pueden decir cambiaste de tema o no contestaste, pero no estás yo todavía no sé bien qué es, o una cuestión del lenguaje, o una cuestión de la profundidad, o incluso una cuestión de la tranquilidad, ¿no? Si uno contesta tranquilo, como las preguntas a veces son agresivas, ¿no? Como las preguntas a veces son de la agenda de los medios concentrados, entonces esperan que uno lo único que pueda hacer es tirar un sillazo, porque la verdad es que la pregunta es para contestar con un sillazo. Pero si uno consigue reconducirlo a otro lado y ponerse por un ratito a hablar de los temas importantes, ¡zas! Está prohibido. O sea que no es que no se hable de los temas importantes, o de los temas serios, o de los temas centrales, o de los temas trascendentes, o yo diría en mi léxico, de lo que hay que hablar hoy en la Argentina, de lo que a mí se me ocurre que hay que hablar. Bueno, eso está directamente prohibido por el formato, pero también por la agenda de los medios de comunicación. Y eso no es que sea un tema menor, me parece. A mí se me ocurre que es uno de los temas más graves que tenemos por delante, de los más graves que se me puedan ocurrir. Vos me decías, ¿nos podemos poner de acuerdo?
No nos podemos poner de acuerdo. A mí me parece que esta cuestión del diálogo y el consenso parecería estar hablando de que va a haber un momento en el que si dialogamos vamos a llegar a un consenso. Y yo no tengo ningún problema con el diálogo y con el consenso, está todo bien. Pero vieron que Néstor decía, no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Bueno, Macri y Vidal dejaron el diálogo y el consenso en la puerta de la Casa Rosada. Se olvidaron, entraron y ya no hay más ni diálogo ni consenso. Pero aún así lo dejaron porque gobernar en democracia no es lograr el consenso entendido como la unanimidad. ¿Consenso qué? Estamos todos de acuerdo. Si dialogamos lo suficiente, nos vamos a poner todos de acuerdo. Y es probable que no nos pongamos todos de acuerdo, es seguro, por varias cuestiones. Una es la que comentaba Ángela, que es la cuestión de los intereses. Obviamente hay intereses contrapuestos. A mí me tocó estudiar economía, hasta ahí los evalué a nivel teórico, pero, qué sé yo, cuando uno va a comprar cualquier cosa, supongamos que uno va a una feria y en la feria te permiten discutir el precio. Ahí se ve bien que todo hecho económico, el más básico de todo, la compraventa, que no enfrenta a las grandes multinacionales con los pueblos de Latinoamérica. Enfrenta a un tipo que se quiere comprar un Kia, que se quiere comprar un mate con el artesano que lo quiere vender. Pueden ser compañeros, pueden ser macanudos, pueden tener buena onda, pero el que vende el mate lo quiere vender lo más caro posible. Y el que lo quiere comprar lo más barato posible. Y no es ni de malo ni de bueno. Es que hay intereses contrapuestos, del comprador y del vendedor. De ahí uno puede elevar la cosa a cuestiones de clase, de sectores sociales, de países, de intereses sectoriales. Es decir, la economía trata no de intereses afines, sino de intereses contrapuestos. O sea que esto a mí no me sorprende ni me horroriza. El problema que tenemos acá, me parece, con esta cuestión, es que se ha hecho, como dice Pedro, se ha construido una imagen de que lo que tenemos que hacer es estar todos de acuerdo, o sea que hay una sola verdad. Y o sea que hay un solo interés. Y eso no es que me guste o no me guste, es estrictamente falso. La democracia no se trata de eso. Si no, todas las elecciones saldrían 100-0. La democracia se trata del gobierno, del pueblo, pero en cada acto eleccionario lo que termina resolviendo es la mayoría. Alcanza con que haya una mayoría, no unanimidad. Y si hubiera unanimidad, casi me animo a decir que esa idea plantea algo que no es democrático, es totalitario. Es pensar que todos debemos estar de acuerdo porque esto es así, así y así. Y a mí me parece que ahí hay un punto para destacar. Entonces, ¿de qué se trata esta cuestión y cuál es el problema que yo vengo a discutir en este libro? Que a mí me parece que lo que viene a resolver las contradicciones no es el diálogo eterno hasta alcanzar el paraíso del consenso, donde se liman y se desaparecen todas las rispideces o todas las cuestiones contrapuestas. Acá hay una cuestión peor. Se ha sustituido esta idea de que en realidad deberíamos llegar a un consenso, y ahora Macri es mucho más explícito en esto, porque lo que Macri viene a plantear desde el gobierno es que hay un solo camino. Y cada vez que alguien le pregunta, ¿pero cómo? No, yo opino, no, acá hay un solo camino. Entonces revela lo que en realidad pensaba, que es que no quiere ni esa discusión democrática, ni ese disenso, sino que lo que busca es desde el Estado imponer un camino. Por eso también, inmediatamente después de la campaña electoral, gobiernan sin diálogo y sin consenso. Y lo digo como diputado, porque la verdad es que pocas veces me imaginé que un gobierno iba a poder burlarse de esta manera del Congreso de la Nación, de la división de poderes, de los organismos de la democracia, de las instituciones de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo en el libro? Que me parece que es la idea fuerte acá. No vamos, y yo no pretendo por lo menos convencer a todos, no pretendo tener razón en todo. Pretendo discutir, pretendo poder tratar de llegar a algún acuerdo entre posiciones distintas. Pretendo también que esas discusiones tengan el tiempo, la densidad, la profundidad y el respeto necesario. Esto es algo que hoy vemos en el Congreso y que creo que es lo que más
por lo menos a mí más me perturba del modo de conducirse hacia la oposición. Desde el día 1 que Macri asume el gobierno, decide que los que éramos oposición no somos oposición. La oposición es la que ellos quieren que sean oposición, que en realidad tampoco es oposición, porque esa oposición es la que está de acuerdo con el gobierno. Entonces, a partir del primer día, empezó a hablar como si los que hacíamos política desde una mirada distinta éramos prácticamente algo despreciable y algo que no valía la pena escuchar y que no iban a escuchar. Algo de esto está pasando con estos 10 puntos que le plantea Macri, pero no me quiero distraer. ¿Qué es lo que resuelve toda esta cuestión? Lo voy a decir acá más sucintamente de lo que lo termino diciendo en el libro. Lo que resuelve esta cuestión es la política. Por eso te quería preguntar, Axel, porque el libro se llama ¿Y ahora qué? Desengrietar las ideas para construir un país normal. ¿Qué es la grieta en este contexto que estabas explicando y cómo se resuelve, cómo la sorteamos? Mira, yo lo contesto, lo voy a hacer breve, con un desarrollo histórico y un poco de mi historia personal, pero voy a tratar de ser muy breve. En la dictadura no se podía hacer política. En la dictadura había una dictadura, gobierno totalitario, que impuso un proyecto económico, un proyecto de país, disolviendo las instituciones, disolviendo toda forma de disenso, disolviendo los medios de prensa, los partidos políticos, es decir, se gobernó de esa manera. Después de la dictadura viene la democracia. Y con la vuelta de la democracia renace la discusión política, la militancia política, el involucramiento, la participación. Vuelve todo eso. Ese proyecto del primer gobierno democrático, que es cuando a mí me toca, y vuelvo siempre sobre eso, porque yo empiezo a hacer política en esa época. Y bueno, era la vuelta, eso, en el secundario donde yo estaba, del centro de estudiantes. Bueno, fue una época de muchísima efervescencia, muchísima discusión, volvió la política, pero esa idea, y muy a pesar del alfonsinismo y del propio Alfonsín, termina frustrada, termina con un golpe de mercado y nos lleva a los 90 al neoliberalismo. El neoliberalismo es la negación de la discusión democrática. El proyecto neoliberal en la Argentina siempre, cada vez que vino, necesitó imponerse de diferentes maneras, o por la fuerza en lo político o por la fuerza en lo económico. Una gran crisis, un desastre, se acaba la discusión política y viene la desmovilización. A veces yo pienso que entre las tantas cosas que uno puede plantear que nos dejó el kirchnerismo, digamos, entre las tantas cosas que uno puede plantear, qué sé yo, uno puede hablar de planes concretos como el procrear, el progresar, la vivienda, uno puede hablar de la soberanía, las Malvinas, puede hacer una enumeración larguísima, el empleo que se creó, una enumeración larguísima. Yo destaco entre todas ellas que fue el renacimiento de la política. Y por lo menos en mi generación y en la de muchos de los que están acá se vivió muy fuerte. Se volvió a hablar de política que se había abandonado totalmente. Entonces voy al tema de la grieta. ¿Qué es lo que entiendo yo? En la Argentina volvió la política, volvió la discusión política. Apareció en los asados, en las familias. Para mí eso no es malo, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Es buenísimo que se haya vuelto a pensar y a discutir en la política. Pero ¿por qué se volvió a pensar y a discutir? Porque buena parte de nuestra sociedad recuperó la idea de que con la política se puede cambiar las cosas, se puede cambiar el país, se puede cambiar el barrio, se puede cambiar la escuela de donde van tus pibes, se puede cambiar todo. Yo creo que eso, no sé si teóricamente todo el mundo lo diría como yo, lo pensaría como yo, pero yo pienso que durante el kirchnerismo lo más importante, lo más grande que tenemos para agradecer y que es lo más importante en esta etapa es que renació la política como instrumento para cambiar las cosas, para cambiar desde lo más chiquito a lo más grande y la política entendida como algo colectivo, como algo social, como algo importante, como algo latinoamericano. Eso me parece que es la más grande de las plagas cuando llegó Macri, que tenía para combatir. Cuando él hablaba de las pesadas herencias, yo creo que esta era la herencia más compleja que tenía para combatir. Que renació la política en todos lados, en todos los poros de la sociedad. Todo el mundo discutiendo política, interesado, charlando, pensando, peleándose también. ¿Qué es eso? Peleando apasionadamente. Lo que yo entiendo que es la grieta es como transformar
esa carga positiva, que es una sociedad movilizada, pensante, que recuperó algo. Y digo, también están los que no se politizaron del todo y está muy bien, pero una buena parte de nuestra sociedad que tomó partido, tomó posición, y tomó posición porque servía para algo. En otros gobiernos, ¿para qué voy a ponerme a pensar en esto si total gobiernan otros desde afuera, el Fondo Monetario? Acá no, pasó otra cosa. Para mí la grieta fue un procedimiento para cargar esa discusión, para convertir ese virus, para convertir eso que es tan incómodo pero tan importante para la democracia, más importante, creo yo, o tan importante como votar cada 4 años, cada 2 años. Discutir, pensar, reflexionar, involucrarse más o menos, entrar a cualquier cosa, pero colectivo, que eso no sea una aberración como es durante las épocas anteriores, que no esté prohibido o que no sea algo inútil. La grieta es cargar eso de odio, convertir algo positivo en algo negativo. Para mí no está nada mal que haya peronistas y antiperonistas, está muy bien. El problema es que nos odiemos entre peronistas y antiperonistas. El problema no está nada mal que haya unos que quieran un país agrícola y exportador, primarizado, y otros que querramos industria, que querramos un desarrollo más científico, tecnológico, universidades públicas. No está mal que haya quienes quieran relaciones carnales con Estados Unidos y otros que querramos una integración regional, latinoamericana. No está mal que algunos piensen que se tiene que concentrar la riqueza para que después derrame, aunque nunca pase, y otros que pensemos que primero hay que distribuir para después crecer. Me parece que la gran pegada que tuvo el aparato de propaganda, los trolls, los coaches, los Durán Barba, es cargar esa discusión que es necesaria, productiva, importante, que lleva a una democracia mucho más profunda, cargarla de odio. Entonces, que en lugar de poder discutir lo que tenemos que discutir, a los 2 minutos, como decía hoy que me pasa en un programa de televisión, te vengan, pero ustedes, pero tal cosa, pero robaron, pero no hicieron, pero... Y entonces nunca se pueden discutir los temas importantes. Y no digo en la tele. La grieta entró hasta el último átomo de nuestra sociedad, hasta el último pliegue de nuestra sociedad. Por eso yo digo, y el llamamiento, un poco de este libro, es que la grieta no es que esté bueno, porque unos pensamos una cosa y otros pensamos otra distinta. No es que esté malo que esto sea así tampoco. No está bueno que estemos tan convencidos que ni podamos hablar. No está malo porque está bien que haya un desacuerdo. Lo que hay que convertir es de nuevo en esa grieta, en algo que nos sirva para cambiar las cosas. Y esa es un poco la convocatoria. Me parece que esa grieta no se va a disolver como si fuera en el aire o mágicamente. Que cada uno de nosotros va a tener que llenar esa grieta un poco de ideas, un poco... Perdón. Vamos a aprovechar para que... Perdón, ya está. Termino, son 2 palabras. Un poco de cercanía y un poco porque lo quiero decir porque lo siento así. Un poco de afecto, de abrazos, ¿no? Pasar esa grieta sin odio. Yo creo que lo que se aplica acá es esa vieja idea que me parece que es cursi pero vigente, que el amor vence al odio. Muy bien. Bien. Perdón. No, por favor. Te interrumpió como Canosa. Canosa. Pasa que... Para colmo los intimidé, parece que sí. No, pero había una pausa ahí. No, está bien. Se estaba quedando ahí. Era como para meter algo, que no haya un silencio y agradecer. Me dijeron que agradezcas vos, que es más interesante, porque como terminaste la facultad y sos doctor en economía, que agradezcas que la organización y su... Que logró que entrara todo. Sí, muchas gracias, un aplauso. Ahí hay todavía... Ahí está. Hay lugar para todos, ¿no? Si nos organizamos, hay lugar para todos. Ahora que entraron, cállense la boca, puede ser. No, yo quiero preguntarle algo a Axel al respecto, porque esto no es casualidad que en los medios de comunicación no se pueda profundizar, y no es casualidad también que esa agenda cargada de odio no sea, bueno, yo soy pro primarización de la economía, yo soy pro industrialización de la economía y vamos a intratables a pelearnos campo, industria. No, es pelear sobre la cartera que usa Cristina, los containers enterrados no sé dónde, y de alguna manera es anular las discusiones importantes, como decía Axel, para que nunca las podamos dar, para que nunca uno salga de ahí diciendo, para loco, yo también quiero que se industrialice la Argentina, así yo puedo trabajar, así mi familia tiene trabajo, así puedo comprar productos que se hacen acá. Y esto se combina con el rating, el famoso rating. Primero, el problema básico es que hay gente que aprende de política por televisión, que no lee libros, que no charla, que no conversa con el vecino, que no va a una unidad básica o a un sindicato. Y
el rating, también el conductor tiene una cucarachita que le va diciendo nos hundimos, nos hundimos, nos hundimos. Entonces Axel Kicillof empieza a explicar el grito de Alcorta, nos hundimos. Queremos que Axel Kicillof tire una silla en lo posible, si lo logramos sacar de quicio, para que suba el rating. Entonces, bueno, hay que tratar de conseguir espacios en la televisión para debatir lo importante, pero también hay que usar otros espacios que se puedan usar. Y acá hay un tema que es muy curioso, que también sale en el libro, que es el de los billetes. Con tal de que no discutamos de política, como había que elegir a quién íbamos a poner en el de 200, a quién íbamos a poner el de 500 y a quién íbamos a poner en el de 1000, y ellos no tienen a quién poner, porque ¿a quién van a poner? A Martínez de Oz, a Cavallo en el billete de 1000. Entonces, seres vivos porque San Martín no vive y las ballenas se van como reproduciendo y siempre hay alguna viva, ¿no? Esto tiene que ver también, Axel, con esto de hacer la grieta bastante boba también en cuanto a temáticas. ¿Cómo hacemos para que los temas que queremos hablar con los vecinos sean los temas que queremos hablar? Y otra pregunta vinculada a esa, ¿cómo hacemos para no decirle a todos, yo te dije que Macri iba a gobernar así? Yo te dije, ¿cómo hacemos para evitar esas ganas, esa bronca que nos da? Sí, no, estamos aprendiendo. Creo que estamos aprendiendo, que es parte de la autocrítica también, porque se construyó una grieta y de alguna manera nosotros habremos sido funcionales. Creo que todos nos lo estamos preguntando porque la grieta a nosotros, a los que venimos con argumentos, venimos con una batería de cosas, venimos dispuestos a escuchar, nos venimos reflexionando sobre estas cuestiones. Bueno, la verdad que no nos sirve para nada. Yo quería decir esto, que la grieta no es un dispositivo del que uno deba estar orgulloso, porque además cada vez que aparece la grieta no es alguno del peronismo, el kirchnerismo, el campo popular, puteando al compañero de fábrica o al compañero de laburo o al del local donde uno va a comprar, o el de la cola del supermercado o la cola del banco. Es básicamente esta artillería con las que están munidos muchísimos argentinos por haberla escuchado y por qué sé yo, que es una artillería sin argumento, porque no es que hayan leído la causa de los cuadernos y las declaraciones de los... Nada, directamente dicen, bueno, esto prueba, esto otro, y bueno, andá y te alimentan como un odio, que el odio también garpa, y que me parece que yo creo que hay primero una cuestión de oportunidad, ¿no? Porque hoy tenemos a nuestra sociedad, y lo voy a decir muy en serio, y lo voy a decir no como una cuestión voluntarista, sino que creo haberlo visto y creo que es verdad, ¿no? Creo que es verdad. Creo que hay una parte importantísima hoy bueno, me ha pasado en toda la provincia de Buenos Aires, bueno, de los argentinos, de todos nosotros, que lo votó Macri y hoy está en una situación muy distinta que lo que era 2015, 2016, 2017, donde eso venía acompañado de un montón de promesas incumplidas, ¿no? Lo votó para estar mejor y está peor, lo votó para la revolución de la alegría y pasa solo en Olivos, en Panamá, pero en ningún otro lado. Por eso me parece que esa situación yo no creo que haya que tomarla de nuevo con revanchismo. Creo que no tenemos que ser bobos, pero no por tener una estrategia a lo Durán Barba de cómo hacemos para entrarle, qué decimos y con qué mentimos. Pero creo que hay otra oreja y otra escucha. Creo que hay muchísima gente que hoy está mucho más dispuesta a escuchar que antes, porque se vienen las elecciones, porque dice un compañero mío, Cuto Moreno, ¿no? que me está acompañando a recorrer, dice, en 10 horas se van a decidir los próximos 4 años y tal vez los próximos 20, 30, 40 años en ese día de la elección. Y creo que esa tensión ya existe. ¿Para qué hay que aprovecharla? Para volver a intentar, para ir de nuevo, para buscar otra forma para las que fallaron, porque creo que recíprocamente yo me he reunido con la sociedad rural de los pueblos, con la Federación Agraria, y están dispuestos a escuchar. Hay que aprovechar eso, porque nosotros no queremos venir de sopetón, decirle, bueno, eso lo que vos decías, Ángela, no queremos decir, vos te equivocaste, yo te decía, la campaña del miedo era verdad, ves, y ahora estamos... Me parece que lo que hay que decir es otra cosa y por eso yo uso el término estafa. Una estafa no es cualquier cosa. Una estafa no es que te vendieron un buzón a sola firma y uno cayó porque es un gil.
Me parece que es un proceso que además está operando en toda América Latina, prácticamente un nuevo plan Cóndor por otros métodos. Entonces, tampoco seamos ingenuos y tampoco pensemos que la víctima, que es el que votó a Macri y Macri lo estafó, es el culpable. El culpable es otro, el que el engañado no es la víctima. No es el culpable. El culpable es el mentiroso, el culpable es el estafador, el culpable es el que engaña. Hay que entrar ahí, hay que llegar desde ahí, porque si de nuevo se produce la estafa, vamos a ser de nuevo tan víctimas como ellos, porque estamos sufriendo todo. Hay otra angustia, hay otra situación. Y sobre los animalitos, lo que quiero decir, me parece que es un tema, mira, podríamos hablar de todo el macrismo, pensando en por qué pusieron animales en los billetes, ¿no? ¿Por qué pusieron animales? Le falta obviamente el gorila, le faltan, pero hay homenajes. Pero con todo el respeto del mundo a los animales, con todo el respeto del mundo a los animales, a la fauna, a la flora y a toda forma de vida en la Argentina, lo que quiero decir es que haber sacado los próceres de los billetes, todos me preguntan qué van a hacer si vuelven. Yo todavía no lo discutí con los compañeros. Van a volver los próceres a los billetes. Tienen que volver porque... Particularmente porque es falso, podríamos discutirlo 1000 años, pero el argumento de Marcos Peña es falso. Nuestros próceres no están muertos, están vivos. ¿Saborido quiere aportar alguna reflexión? Sí, pasamos a la segunda etapa. Empezamos hablando de animales, seguimos hablando de animales. Vamos a dejar de hablar de animales en octubre, seguramente. Si no nos comportamos nosotros como animales, ¿no? Esta es una cosa que la vez pasada comenté con Daniel Santoro en La Plata, por Foetra también acá con Coco Blaustein, lo hablamos. La idea de que no estamos a la altura de los mercados, ¿no? ¿No sintieron eso? Que últimamente dijo algo así Macri, ¿no? Los argentinos, no lo entendí bien yo. Que aparecen, los mercados aparecen como un reemplazo de Dios, ¿sí? Todo el tiempo están los mercados observándote y mirándote. Si vas a tomarte una copa, le vas a subir la cosa a los jubilados, te vas a frotar con tu prima, los mercados están ahí para ver si pecamos o no. El pecado de la ineficiencia, que es el máximo pecado de... Ni Dios pide tanto como los mercados, realmente. Y esta nueva idea, y aparece siempre esta idea luego de que no estamos a la altura de ellos. Y el peronismo, voy a hablar de peronismo un poco, si puedo, ¿no? Nunca pensó que su gente, su pueblo, que la Argentina no está a la altura de algo. No es parte de esos chistes habituales que se hacen sobre lo berreta que somos los argentinos, ¿no? Cuyo chiste madre es, si nos hubieran invadido los ingleses y nos lo hubiéramos dejado ganar y seríamos Australia, pues somos una mierda. Y si mandamos el ARSAT, mandamos una heladera. Y todo el tiempo una autodenigración. El peronismo siempre cree... Ahora, perdón, hay que ser un genio para poner una heladera en el espacio. Aparte, más allá. Más allá. Sería bárbaro. El peronismo sería capaz de decir, vamos a meter una heladera en el espacio. El peronismo es capaz de poner... Tendrían que aplaudir de pie, la verdad que... Para el día de mañana mandamos un astronauta peronista y come pizza fría que mandamos antes. Y hablando de astronautas, ustedes fíjense que siempre está el chiste de el astronauta argentino, esa cosa que nunca podemos ser, no podernos creer que podemos ser un país que influya en el resto del mundo. Sin embargo, clavamos un papa. ¿No? Nadie decía, antes de que esté el papa, la idea de un papa argentino era un chiste, ¿no? Y ahora tenemos, y peronista. Tomá. Y el anterior seguramente era radical porque renunció, así que... o sea, hasta la Iglesia Católica con 2000 años, cuando está en medio de un quilombo, dice, traigan un peronista a ver si arregla esto. Y algo lo está. Entonces,
Había algo que decía Néstor, que es esa idea de poder ser un país normal, o sea, obtener la autoestima suficiente para poder creernos que podemos ser un país normal, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo hacemos para ser un país normal? Sí. Claro, hay un montón de gente que si no se va a ir de acá hasta que no le digas cómo... Por acá, dice. Sí. No, yo creo... Mira, hay varias frases que aparecen en el discurso ese del 25 de mayo de 2003 de Néstor, que, bueno, es un discurso que vale la pena volver a ver. O sea que les doy tarea para el hogar, ¿no? Y acá hablas del discurso también. Sí. Acá hay un machete del discurso Sí, que sí. Kicillof se Ahí los hay un explica, resumen. por las dudas. El resumen. No, pero eso del país normal, que fue parte de la campaña de 2003 y que aflora de nuevo ahora en medio de un desastre que también le hemos puesto un nombre últimamente, o estamos hablando últimamente y ha circulado mucho la idea, incluso con todas los aspectos, ¿no?, que puede tener, que es esto de te desordenaron la vida, de que nos desordenaron la vida. Para mí tiene que ver con esta idea del país normal. Obviamente se puede agarrar por muchos lugares, pero el primer lugar, y que me parece que es un poco la enseñanza de esta época, pues yo estoy mucho con qué nos enseñaron estos 3 años y medio de neoliberalismo. Como docente, como buen docente. ¿Qué? Como buen docente que sos. No, es por otro lado, Ok. porque soy una especie, tengo una obligación, como decía Cristina, de ser optimista. Y la verdad que es difícil encontrarle algo bueno a estos 3 años y medio. Por lo menos que nos dejen una lección y una enseñanza, pues nos van a dejar sin un mango, sin trabajo, entonces que nos deje algo, aunque sea para aprender y para adelante. ¿Y qué es lo que a mí me parece que es importante? Que hay cosas muy básicas, ¿no? Hay cosas muy básicas. Que en Argentina parecían imposibles por la evolución que había tenido hasta el año 2001 por lo menos. El año 2001 mostraba un país que no podía ponerse de acuerdo ni siquiera en que termine un gobierno, que no podía continuar de ninguna manera con las cuestiones básicas, que había perdido en 2001 las instituciones, que los bancos... Fíjense que es un banco. Un banco es el lugar donde vos vas, dejás tu plata y para ahorrarla, para que no esté en tu casa, que no conviene, que no te pagan, que te la pueden robar y varias cosas más. Y bueno, en Argentina pasó que los bancos te chorearon los ahorros. Entonces no podías confiar en el banco, no podías confiar en la moneda, no podías confiar en que tenías un trabajo, no podías confiar en que ibas a poder, no darte un gusto enorme, pero digo, comprarle, si eras un jubilado, comprarle un regalo a tu nieto, si eras un laburante, irte de vacaciones, tener un auto, eventualmente cambiarlo, eventualmente acceder a una vivienda. Todas cosas que deberían ser parte de un país normal. Deberían ser parte de un país normal porque algo así como vivir tranquilo, tener un horizonte, poder planificar. Yo creo que hay que partir de eso, que es lo básico. Y fíjense qué bárbaro que llegan los apóstoles, digamos, y mercenarios también del mercado, como gran ordenador. Dejemos flotar el tipo de cambio, vinieron a decir. Y armaron un desastre. No, el gobierno no tiene que intervenir en la fijación de precios, porque el mercado va a decir cuál es el precio óptimo, eficiente, el mejor. Y dejaron flotar los precios y terminaron congelando ellos los precios. Y dándose cuenta de una manera que yo creo que es hasta pedagógica, que en Argentina esas ideas de libro de texto, de manual, esas ideas chabacanas, religiosas, sí, dogmáticas, de que todo lo va a arreglar el mercado, simplemente son una burrada. Una burrada. Toda esa parafernalia es una burrada. Eso es lo que no te ordena la vida y lo que te lleva a un país de desastre. Para alcanzar un grado básico, mínimo de normalidad, que es el que perdimos. Y por eso fui al discurso de 2003, porque cuando Néstor hablaba en esa campaña, un país normal era imposible. Estaban todas las calles
cortadas, el país incendiado, los bancos con los ahorros, el país con el default más grande de la historia, todo patas para arriba. Un país normal era simplemente algo como que recuperaras la tranquilidad, la esperanza, algún grado de comodidad. Cristina decía, yo voy a dejar un país cómodo para la gente, incómodo para los dirigentes, porque va a haber demandas. Y creo que las dos cosas, y de alguna manera la reflexión tiene que ver con lo que nos fue bien y qué uso se hizo de eso. Era tan normal nuestro país, era tal el éxito, después de que no un gobierno pudo subsistir un periodo, 3 gobiernos seguidos del mismo signo. Muchos me vienen a decir, che, pero ustedes no pudieron ganar la elección. Bueno, pero fue la primera vez en la historia argentina que durante 3 periodos consecutivos gobernó la misma fuerza. Era todo un éxito y todo un récord. Y no es que perdimos porque se fue Cristina con un helicóptero o nos repudiaban y nos echaban, sino que perdimos por un punto la elección y Cristina se fue con 200.000, 300.000, 500.000. Digamos que el macrismo es un lujo del kirchnerismo también. Es un lujo del país normal poder indignarse de muchas maneras. Mirá, yo creo que sí. Yo creo que usaron, como en las tomas dicen de judo, que yo no sé nada, pero dicen, que usar la fuerza del otro. Y yo lo digo porque para mí es parte de la estafa electoral, pero es una parte subliminal. Es una parte inconsciente de la estafa electoral. Yo creo que de tal modo hubo un éxito que, de nuevo, no quiero exagerar, no es que todo andaba bien, que nuestro país era, no sé, Alemania, Suiza o China, país más poderoso, o Estados Unidos, no es eso. Lo que quiero decir es que después de 12 años y medio de gobierno, yo creo que buena parte de los argentinos tenían la sensación de que cuando votaban en 2015 no estaba en juego perder el laburo. No estaba en juego. No estaba en juego no poder pagar la factura de luz. Era un desquicio. Aun cuando ellos decían que había una crisis, que la factura era barata, pero no poder pagar la factura de luz. No estaba en juego no poder pagar el changuito del supermercado, tener que estar endeudado hasta acá con una tasa del 70%. Quiero decir, había ciertas cosas, llegar a fin de mes, y no digo que todos llegaran a fin de mes holgados. Los remedios de los viejos. Bueno, poder comprar los remedios de los viejos, que el PAMI funcionara, que la universidad se pudiera ir, que no... Hoy están sacando pibes de la universidad porque no les alcanza para el bondi, porque menos le alcanza para la fotocopia. Entonces, ¿qué pasa? Ese era el éxito del planteo de Néstor, era el sueño de Néstor en alguna medida. Y sobre eso se montó una parafernalia de recursos, muchos recursos, para que el votante, el elector, dijera, bueno, esto no lo voy a perder. Y no era solamente inconsciente y subliminal, era bien objetivo. Y entonces la campaña de Macri, ¿cuál fue? Fíjense qué perverso, lo digo más claro, qué jodido. Vótenme porque no van a perder ningún derecho. Todo lo que tenés lo vas a conservar y yo te voy a dar un pedacito que te falta, que además no te la va a dar el kirchnerismo o el peronismo, porque no te quiere, porque te odia. Entonces, fue todo porque es un capricho, son caprichosos, pelean con los buitres, son peleadores. Entonces, bueno, yo creo que en parte es eso. Y otra omisión que creo que es central, está discutido en el libro y es recontra importante. ¿Por qué teníamos un país normal? ¿Cómo llegamos a tener un país normal o cuasi normal para no exagerar? Porque un país normal hubiera sido realmente erradicar la pobreza, erradicar el hambre. Néstor siempre decía que hacía falta 20 años o más de un gobierno industrializador que distribuyera para que Argentina hiciera un cambio bien fuerte. Pero más allá de eso, lo que a mí me parece es que sobre esa situación omitieron un dato, que es que parecía no solo que si lo votabas a Macri, y esta es de las más grandes estafas, no perdías nada casi,
y a lo sumo ganabas algo. Entonces era como una especie, yo vi una pintada un día agresiva, ¿no? Agresiva, que no hago mía, pero la comento porque era graciosa. Si querés cambiar algo, anda a la peluquería, decía, ¿no? Anda a la peluquería. El cambio no puede ser algo como tan liviano, porque hay muchas más cosas en juego. Pero me parece que lo central de eso era la desaparición del Estado como el instrumento central que sostenía ese país normal. Se quiso hacer creer que tener un laburo era algo más o menos normal, natural, que está muy bien, pero que tenerlo o no tenerlo no dependía de las políticas públicas, de lo que hacía el gobierno, que no era un esfuerzo. Y entonces ahí todo lo que se hizo, sobre todo en el último tramo, en medio de la crisis internacional, con caída de los precios de las commodities, de la soja, del petróleo, todo lo que se hizo para sostener lo que se había conseguido, que era todo un mérito y que en otros países no se había logrado, siquiera para sostener, decían, trataron de instalar que no tenía nada que ver con el Estado. Es más, el Estado era un impedimento para tener mucho más. Entonces me parece que esas dos omisiones son parte de la estafa electoral. La estafa es decirte, voy a subir las jubilaciones. La estafa es decirte, voy a crear empleo de calidad. La estafa es decir, voy a sacar el impuesto a la ganancia, votame por eso. Pero la estafa era decir, lo que hay no requiere ningún esfuerzo. Y yo lo voy a mejorar de una manera mágica. Entonces me parece que en esa discusión, esas discusiones que están planteadas en el libro, hay que volver a darlas. Y es lo que Cristina insistía con esto de no fue magia. No fue magia, quería decir, hace falta un Estado al servicio de las mayorías populares, de los grandes objetivos, para que el país sea normal. Con esto, con el neoliberalismo, con esto, con los ataques permanentes, con esto, con endeudarnos hasta acá, tenemos un país absolutamente desordenado y, como dijo Cristina, tenemos un caos. El neoliberalismo en la Argentina es el caos. Los gobiernos nacionales y populares, los gobiernos peronistas, los gobiernos de esos grandes frentes que siempre se armaron, vienen a resolver estos problemas. Siempre nos tocó, nos va a volver a tocar a partir de 2019. ¿Y qué vamos a hacer con los mercados, Axel? ¿Qué vamos a hacer con este actor? Los mercados que estaban reducidos a un lugar secundario porque la gente no vota a Christine Lagarde, vota a la otra, Cristina, había votado en su momento, y tal vez la vuelva a votar. ¿Qué vamos a hacer con los mercados ahora que vuelven a ser un actor importante y que prácticamente son, a través del FMI, los que manejan la política económica? ¿Vas a romper con el FMI? La pregunta del millón. La otra sí, es si Cristina, soy periodista, claro. Si Cristina es candidata. No, pero es una pregunta importante porque, fíjense, a mí siempre me pareció que no estaba para reconocerles algo, ¿no? Porque siempre me preguntan qué hizo bien el gobierno de Macri y viene un silencio, porque no encuentro nada, ¿no? Entonces me obligo a tratar de encontrar algo y no les puedo negar algún ingenio, ¿no? Algún ingenio, algo de ingenio en varios terrenos, ¿no? Pero uno es, primero, bueno, las promesas electorales, la campaña electoral que armaron, todo eso que uno lo miraba y decía, miren, cuánta plata que hay, qué bien que lo han hecho, cómo lo prueban, para convencer de determinadas cosas bastante difíciles de hacer. Pero la otra, en donde encontré muchísimo ingenio, más que durante la campaña, fue durante el gobierno. En otro género nuevo, que no era el de las promesas, sino el de las excusas. El de las excusas. La verdad que es fascinante. Mirá, cuando llegan al gobierno, que venían a la Revolución de la Alegría, llegan al gobierno, empiezan a aplicar su programa económico, digamos, de abrir la economía, de subir la tasa de interés, de dejar entrar y salir capitales, pro mercado, de hacer bajar los salarios, bajar la jubilación, y los resultados son los obvios. La verdad que no hay que ser ni doctor en economía ni ir a Harvard para entender que si bajan los salarios, sube la tasa de interés, abren las importaciones, va a fundir toda la industria. Por eso a mí me llama la atención
cuando traen 10 puntos para el diálogo y el consenso, que los 10 puntos del diálogo y el consenso lo que vienen a decir es hay que seguir el mismo camino que está siguiendo el gobierno, como si fuera a solucionar algunos de los problemas de la Argentina, seguir exactamente con la misma política de Macri. Pero más rápido, dijo. Pero más rápido y con todos nosotros adentro. Pero las excusas. La primera fue la de la pesada herencia. Hasta ahí, la verdad que era medio un clásico, porque todo gobierno hasta tiene derecho los primeros meses a echarle un poco la culpa al gobierno anterior. Llegó un momento que ya era medio una especie de mal chiste, ¿no? Porque lo que decían era, bueno, había una pesada herencia que la vamos a resolver en 2 minutos usando medidas, bueno, todas ortodoxas. Entonces, la inflación era parte de la pesada herencia, inmediatamente la hicieron crecer tremendamente. Decían, bueno, si le pagamos a los buitres todo va a mejorar, entonces nos van a abrir los mercados. Muy pronto les cerraron los mercados. Los mercados hoy tienen un pánico grave, y me pasó en primera persona. Y ese pánico no es, ¿qué vamos a hacer nosotros? El pánico que tienen es Macri. Es Macri. Lo digo con toda sinceridad y con conocimiento de causa. No pueden creer el grado, capaz no por los mismos motivos que nosotros, pero el grado de torpeza, de ineptitud. Quiero decir, el riesgo país en 1000 puntos no estaba en 2015, donde podíamos ganar nosotros. Yo veo que le cerraron los mercados a Macri, se le fueron los valores de los títulos a Macri, la tasa de interés está en 74, es la más grande del mundo, casi digo, más alta que la de Venezuela, para el que tiene alguna preocupación. La inflación es de las más altas del mundo, y esto lo hizo Macri. Al principio empezó que era la pesada herencia. Cuando eso se le agotó, porque lleva mucho tiempo, empezó con algo que era también genial, porque yo decía, bueno, ¿querés meter una excusa? Inventate una. ¿Cuál fue la excusa de Macri? Pasaron cosas. Negro, esmerate un poco más. No sé cuánto le pagan a Durán Barba para que le diga... Yo anoté otra. Crisis asintomática. Bueno, crisis... No, claro, porque está como acá, tenían que decir... Sí, está acá. Claro, pero la crisis asintomática ya era un hallazgo. En 2015 había una crisis, pero no la veía nadie. Es más o menos como que vos tenés lepra, varicela, cáncer terminal, pero nadie se dio cuenta. Esa es la crisis asintomática. Pero después siguieron con la onda... El crecimiento invisible. El crecimiento invisible fue otra increíble, fantástica. ¿Cómo voy a discutir si hay crecimiento invisible o no? Sí. Después vino que la guerra comercial, la lira turca. La lira turca la usaron un rato. Hasta que a Turquía le empezó a ir mucho mejor que a Argentina y es su moneda. Pero a nosotros nos iba mal por la lira turca. Y después vino una mucho mejor que decir que la culpa es del gobierno anterior. Esta ya es mundial. La culpa es del gobierno siguiente. La verdad es que nunca gobernó esta gente. ¿Para qué lo votaron si nunca tuvieron responsabilidad de absolutamente nada? Y a mí esta cuestión me parece central porque nos lleva al tema de que nos piden a nosotros los mercados. Y yo ahora que me voy a ir, en unos días me voy a ir a hablar con los mercados, a su sede central, ¿no? ¿Con quién vas a ir a hablar? Sacales una foto, a ver cómo son. ¿Con Cristín misma? Son como la mano invisible, claro, pero con una sábana. No, son unos señores... Macri dijo, el otro día le echó la culpa a los mercados. Y salieron varios funcionarios a enojarse. Dijo, estos son unos tipos que están atrás de una pantalla, búsquenlo. Lo ocultaron, ni salió en los diarios casi. Porque le echó la culpa él a los mercados y ya eso era el colmo del gobierno neoliberal, que no lo entienden ni los mercados. Pero hasta ahí venía que era la culpa de la pesada herencia del gobierno anterior, de la situación internacional, del gobierno siguiente. Después le echó la culpa a los últimos 70 años. Nos puso a todos a hacer cuentas, ¿no? ¿Qué querrá decir? Porque creo que fue hace 2 años... Y 70 años no daba al 46, no sé, no daba ni el primer peronismo. No estaba claro cuál era el evento que había Claro. generado esta declinación de nuestra economía. No sabíamos cuál era el pecado original. Claro. Entonces, pero después le agregó inflación. Pasó a los últimos 80 años. Ahí yo ya me volví loco porque eso era 1939, me daba a mí. Todavía estoy buscando
¿qué vio Macri en 1939 para echarle la culpa de todos los desastres de la Argentina? La Segunda Guerra Mundial, Axel, Bueno, debe ser. Bueno, en el 38. Hitler invadió Polonia y pasaron cosas. Hay que pelar las efemérides, sabiendo que Macri seguramente no tiene ni la más pálida idea, que si le preguntan no va a contestar. Pero después vino una peor, que la mencionamos al principio. La culpa es de todos los argentinos. Todos ustedes tienen la culpa. Y ya no importa, 70 años, antes también, por ser argentinos, vamos a las invasiones inglesas. Creo que participa un poco de esto, pero la verdad que el pobre tipo tiene un obstáculo. Los 44 millones de argentinos que con su forma de ser, con su forma de laburar, y va un poco lo que vos decías. Yo creo que es al revés. No es que el problema de Macri son los 44 millones de argentinos. El problema de los 44 millones de argentinos son Vidal y Macri. Ese es el problema. Pero va a dar para mucho análisis. Bueno, pero yo quiero saber, ¿vas a hablar con los mercados? ¿De parte de quién? Sí, eso como el teléfono, ¿de parte de quién? ¿De ¿No? parte Como de las quién? cargadas. Cuando Kicillof toca el timbre ahí, no sé, a los señores de No, traje. quieren venir, los mercados vienen a mí. Si Kicillof no va a los mercados van a Kicillof. No, ahora están preocupados, pero quiero decir algo importante, porque hoy yo a veces para entender cómo se ve el gobierno de Macri desde los mercados o desde afuera, más que leer los diarios de Irigoyen que tiene Macri, que nos hacen leer a todos, que es la prensa oficialista, yo decía, cambiamos el diario de Irigoyen por el Instagram de Macri hoy, ¿no? Leerá Instagram, ¿qué verá de la realidad argentina? Porque no se enteran de las cosas que están pasando en el país, pero a veces leo la prensa extranjera. ¿Qué está diciendo Forbes, Financial Times, Wall Street Journal, esos diarios extranjeros? No, dicen con mucha claridad. El que metió la pata, el que la cagó, fue Macri. Así lo dicen, ¿no? ¿Lo dicen así? The shit. Sí, el término es confuso. Es una traducción libre. Pero sí, básicamente están diciendo eso, que el problema es que este gobierno no ha dejado cagada por hacer. Y me parece que es importante, porque esto es de tienen hasta diciembre todavía, ¿no? Digo, Claro, hay algunas que pueden sorprendernos, pero digo esto porque a veces a mí me preguntan, ¿y ustedes qué van a hacer? Y sí. Y entonces, mi respuesta vendría a ser la siguiente. Supongamos que estamos en el día 10 de diciembre y de acá al 10 de diciembre vienen varias corridas más como las que vinieron y yo no estoy vaticinando nada porque lo digo con mucha sinceridad, yo no hago terrorismo económico. Y lo digo, ¿qué sería desde la oposición o siendo un economista o exministro hacer terrorismo económico? Todo el tiempo estar sonando la campana, la alarma de incendio, ¿no? Sí. ¿Y por qué no lo hago? Primero porque me lo hacían a mí, cuando era ministro. Yo pasaba los canales, cuando volvía a mi casa, los canales de la cadena nacional de medios privados que andaba en el gobierno anterior, en el nuestro, y eran todos de ellos, 95%, y que sigue funcionando igual, porque hoy pasan los canales y son todos de ellos, aunque menos gente lo ve. Pero yo cuando veía eso decía, miraba, por ejemplo, había un problema, había una corrida. Y El dólar estaba a 5, Axel, era terrible. Era un desastre. Nos queríamos morir. Y si ganaba Cristina se podía ir a 7. A 20. A 20, sí. Sí. No, qué horror. Ganó Macri y está a 45 pesos. Pero yo veía que ellos tenían ganas de generar una sensación negativa, una catástrofe, sensación de catástrofe. Como que alimentaban la corrida corriendo y con fuego. Y el incendio con fuego y con nafta. Y así estábamos. Entonces yo no lo pienso hacer. Y lo digo muy sinceramente porque
nosotros lo que queremos con este gobierno es no que se vaya por un golpe económico, por un desastre que hacen los mercados, que vieron que ahora que hubo una corrida también nos querían echar la culpa a nosotros, como que incluso me llamaban preguntando, ¿estás en Nueva York vos? Porque desde la Casa Rosada dicen que Kicillof se fue a Nueva York para convencerlos de que este gobierno, que hay que irse y entonces que no se va a pagar la deuda, y que, claro, como que tienen una corrida por manejar todo mal y nos quieren echar la culpa a nosotros, porque no se hacen cargo de nada. Háganse cargo de algo. Pero cuando a mí me preguntan, le digo, ¿qué pasa si en el 10 de diciembre siguen perdiendo reservas? El dólar está en vaya a saber qué lugar. O sea que se fueron las reservas, el dólar se fue a cualquier lugar y al otro día tenemos vencimiento de deuda. Y los mercados no te prestan más, no porque llegamos nosotros. A Macri no le prestan más desde febrero del año pasado. Macri está en un default con los mercados desde febrero del año pasado, que nadie le presta más. Por eso el riesgo país, por eso la diferencia. Toto Caputo fue y le cerraron la puerta en la cara. Y digo, ¿y el Fondo Monetario no te presta más? Porque le prestó toda la plata no al país, sino a este gobierno. No sé si se dieron cuenta. No fue un préstamo al país, fue un préstamo a este gobierno. Y porque no lo llevaron al Congreso para discutirlo, porque lo cambiaron 1000 veces, porque ahora los diarios oficialistas dicen que es el apoyo de Trump lo que hace que el fondo siga apoyando al gobierno. Bueno, yo no sé todo esto, pero dicen, ¿qué van a hacer? A ver, si hay un vencimiento al otro día, no te presta el mercado, no te presta el FMI, no hay reservas, no me preguntes qué vamos a hacer nosotros. Fíjense ustedes qué hacen como FMI o como mercado para no llevarnos a esa situación, para que el próximo gobierno, sea de Macri, sea de cualquiera, sea nuestro, no esté al borde del precipicio. Entonces, la conclusión es la siguiente. La responsabilidad de que el 10 de diciembre no haya un desastre y una situación de desastre no es de la oposición que viene avisando que todo lo que hacen va a salir mal y sale mal y nunca nos escuchan. Es del gobierno y es del Fondo Monetario Internacional. De acá al 10 de diciembre tienen que hacerse cargo. No lo hicieron 3 años y medio, tienen que hacerse cargo, porque nosotros le queremos ganar con un país funcionando en las urnas, como lo dejamos nosotros. Va a ser peor, va a ser peor. Pero fue el primer cambio de gobierno en la democracia donde no había un desastre y la crisis era asintomática. Bueno, ahora nos va a contar Saborido la reflexión sobre el próximo tema, pero no sé si Axel Kicillof, cuando estudiaba y militaba en económicas, se imaginó que iba a firmar libros en la pista central de la Rural, ¿eh? Porque parece que hay una youtuber por ahí, y para no mezclarnos con ese público que está en otra, en la pista central de la Rural va a firmar su libro Axel Kicillof después, en un rato. Saborido. Bueno, vamos a ir cerrando esto con una invitación. Voy a contar simplemente lo que me ha pasado alguna vez yendo a Mar del Plata. Le conté con Marlene y llegar y ver a un montón de gente que estaba en el mar y otra que no se anima a entrar. Está ahí metiéndose de a poquito. No, hay gente que entra al mar y dice, ¡viva Perón! Y se manda, ¿no? Pero hay gente que no, que está ahí, que entra, que se tomó el plusmar y fue hasta allá y llega y se va metiendo de a poco en ese conflicto que hay entre el océano y los genitales, ¿no? Que el tipo, hay como un surfer vaginal, ¿no? Que de pronto va y el otro, dale, metete. Y yo creo que hay mucha gente que necesita que la animemos nosotros, que está dudando, que está en el medio, que no sabe si meterse en el mar del peronismo. Y está ahí dudoso, y nosotros los tenemos que salir a animar, a decirle, vení, que al principio está Barrio Nuevo, pero después te acostumbrás. Y entonces, en esta idea, creo que estamos en un momento donde Ángela puede describirlo mejor que yo. La sensación de que tenemos un penal para patear, ¿no? Es decir, no ganamos, no es gol, pero está ahí, es un penal. No alcanza con Messi solo siempre, hay que ir a jugarlo todos y decir, bueno,
¿cómo hacemos para que ese penal que tenemos ahí, que es medio como un grito de medio gol, ¿no? ¡Ey! Ahora hay que patearlo, ¿no? Y que no seamos Palermo como aquella vez. No, 3 erró. 3 el mismo día. ¿Cómo hacemos para patear el penal? ¿Cómo hacemos, Axel, Penal. para que no peguen el palo y salga? Para que peguen Miren. el palo y entre. También tenemos para hacer autocrítica y aprender. La elección pasada, 2015, me parece que transcurrió en 2 tiempos y en 2 etapas. Una parte fue donde parecía que ganaba el peronismo, el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, antes de llegar a la primera vuelta, donde las encuestas lo decían, había una especie de clima y bueno, y hubo una forma de hacer campaña, una forma de participar, de involucrarse que fue más tímida, o como planteaba Pedro, parecía que no había arquero, que entraba, entonces no vas a preocuparte. Y me parece que hubo una segunda etapa que va desde ahí hasta el balotaje, donde uno recorría la ciudad de Buenos Aires, un distrito donde no nos fue bien, y veía cartelitos en la puerta de las casas, donde veía a los vecinos y vecinas desesperados, hablando con angustia, poniendo. Me parece que hubo un momento donde hubo una enorme efervescencia, una enorme movilización, que fue bien espontánea, que fue casi desesperada de algunos de los que sabíamos que estaba por pasar un gran desastre, y que mi opinión es lo que más llegó, lo que más ayudó a que la elección se perdiera por nada, por un pelito, por 600 y pico mil de votos, por nada. Fueron 24 millones de votos, se perdió por nada. Pero el aprendizaje sería el siguiente: para que no erremos el penal, sepamos que hay arquero, y que es buenísimo. Es decir, no nos confiemos. Esta elección no va a estar ganada hasta el momento en donde anuncien el resultado final del escrutinio. O sea que no está ganada, por más que parezca que haya sensación, que haya entusiasmo, pero al revés, para que no pifiemos y qué sé yo, pateemos todos juntos. No confiemos en uno, no confiemos en 1 o 2 o en una listita, pateemos todos juntos. Lo que hay que hacer esta elección es participar. Todo lo que pasó en los últimos días, las últimas semanas, que se llenó de iniciativa, que todo el mundo salió a la calle, que todos salieron a convencer, bueno, esa misma sensación de entusiasmo, de saber que se puede hacer algo, que el país puede andar de nuevo bien, que nos podemos salvar de este desastre, sea más rápido, más lento, pero que puede haber un gobierno distinto, que venga a cuidar el trabajo, que venga a cuidarte la vida, que venga a cuidarte las tarifas, que venga a cuidar la industria nacional. Bueno, eso pongámoslo ya en acción. Tiene que haber millones de argentinos y argentinas que se la tomen como propia y que salgan a patear el penal. Cada uno, como dijo Cristina, es el que lleva el bastón de mano. Así que, bueno, esa es creo la única receta y lo que tenemos que aprender. Va a haber que participar, va a haber que involucrarse, va a haber que dejar todo, va a haber que militar, va a haber que organizarse, pero va a haber que usar la imaginación y va a haber que hablar con todos. Hay que saltar esa grieta porque la grieta la acabaron ellos. Muchas gracias. Una sala colmada de gente, miles de personas, la verdad que vinieron, se quedó mucha gente afuera, eso lo lamento, pero quiero agradecer a la organización y a la feria el haber dejado que muchos entraran, estuvieran de pie. Una de las cuestiones era, poder presentar un libro, que es un libro complejo, porque no tiene un solo autor, son diálogos, son charlas con varios autores, vinieron 2 de ellos, Pedro Saborido, Ángela Lerena, y tuvimos una conversación que tuvo momentos divertidos, momentos intensos, que mostraron un poco lo que es un libro que pretende plantear temas muy profundos y muy importantes de una forma a la vez llevadera y a la vez separada de a veces el cholulismo, la superficialidad, el amarillismo en los medios de comunicación. Una entrevista donde no te dejan hablar, no vas a poder expresar bien qué pasó, qué crees que pasa y qué crees que va a pasar. Eso es un poco la idea del libro.